¿Qué tal? Mi nombre es Sajar Ambriz. En esta ocasión estaremos viendo la materia de estadística inferencial uno, lo que vendrá siendo la unidad número 3, actividad uno. Vamos comenzando. Tenemos lo que son las variables aleatorias. Definiciones. Una variable aleatoria es aquella que casi siempre representada por x tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento o una distribución de probabilidad. Es una distribución que indica como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas o continuas. Definiciones. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contables donde se refiere al hecho de que podrían haber un número infinito de valores pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de que manera el número de valores es 0, 1, 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones. Los requisitos para una distribución de probabilidad. Tenemos que la sumatoria de P x donde es igual a 1, donde x asume todos los valores disponibles. La suma de todas las probabilidades debe ser 1, pero los valores como 0.99 y 1.001 son aceptables porque son resultados de errores de redondeo. 0 igual o menor que p o igual o menor a 1 para calcular el valor individual de x. Es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de los resultados inusuales con regla de las prácticas de desviaciones. El valor común de u más 2 eh, más el valor mínimo común de u menos 2. Según la regla práctica de las derivaciones de la mayoría de los valores deben caer dentro de las desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos observaciones estándar. Es importante saber que el uso mínimo de dos números de las reglas practica de las desviaciones hasta cierto punto arbitrario y que la regla debe servirse como una guía porque no es tan totalmente rígida. La identificación de resultados inusuales con probabilidades, la regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si un supuesto dado a la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, el 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeña, concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. El uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número inusualmente alto de éxitos x en un n cantidad de ensayos es un número inusualmente alto de éxito. De probabilidad de que x o más éxitos es poco probable con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente manera: p o x más es igual o menor que 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X en éxitos en n cantidad de ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de X o menos éxitos puede éxitos poco probable con una probabilidad de menor del 0.05, en este criterio puede expresar de la siguiente manera: P o X o menos sería igual o menor de 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Podría usar otros valores como el 0.01 para distinguir entre el resultado que pueden cubrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar
a esa medida como el valor esperado, en el sentido de que constituye un valor promedio de que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y se representa con un valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de entre corcheas X por P por X se cierra corchea. No es necesario un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos los números enteros. Tenemos, por ejemplo, lo que son la genética de los vástagos o chícharos o como le queramos llamar, ¿no? Considerando que los vástagos de los guisantes en la tabla, cuyos progenitores tienen la combinación de genes para vainas verdes y amarillas, estas consideraciones de probabilidad de que el vástago tenga una vaina entre verde es de 3 cuartos o 0.75, es decir, P verde igual a 0.75 de probabilidad. Y tenemos, por ejemplo, en la tabla lo que viene siendo el gen del progenitor 1 y gen del progenitor 2, genes de los vástagos y color de la vaina de los vástagos. Tenemos que verde más verde da igual a verde. Verde más amarillo da igual a verde. Amarillo más verde da igual a verde. Amarillo más amarillo da igual a amarillo. Como pueden ver, tenemos más probabilidades de que caiga, de que sea de color verde la vaina. Por ejemplo, aquí tenemos la genética de los vástagos, la regla de las prácticas. El número de guisantes con vainas verdes es de 3.8 y la desviación estándar es de 1. Utilizando esos resultados de la regla genética de las desviaciones para calcular un valor máximo común y el valor mínimo común con base en los resultados inusualmente que resulten de los 5 guisantes y encontrar uno solo de ellos en vainas verdes. Y pues aquí tenemos lo que es de nuevo, lo que es la tabla del progenitor 1, 2, 3, 4 y 5. Progenitor 1, 2, genes de los vástagos, color de la vaina y color de la vaina de los vástagos. La solución de la regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. El valor máximo común, que vendría siendo, o sustituimos los valores, nos da un igual a 3.8 más 2 por 1, que es un igual a 5.8. El valor mínimo común sería 3.8 menos 2 por 1, sería igual a 1.8. Con base a los resultados, concluimos que para el grupo de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes, como los descritos, sería inusual para obtener solo un valor con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes. 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común en la realidad es 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Oh. Tenemos aquí lo que vendría siendo otro ejemplo. Dice identificación de los resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusual bajo de guisantes con vainas verdes. Resultan 5 vástagos progenitores con pares de genes amarillos. Amarillo verde, tomando en cuenta la probabilidad de la vaina verde, que es 0.75. Para determinar si el 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes en un total de 5 vástagos. Necesitamos calcular la probabilidad para obtener por lo menos uno o menos guisantes con vainas verdes. Bueno, aquí ahorita en este caso vamos a hacer lo que va a ser entrar a Minitab y vamos a colocar valores. Como podemos visualizar, nos dice que vamos a calcular las variables aleatorias. Nos vamos a cálculo, nos vamos a distribución de probabilidad.
función de densidad. Tenemos lo que es la columna de valores. Vamos a seleccionarla. En este caso, pues sería aquí. Seleccionamos, ¿no? Aquí está. Seleccionamos. Lo ponemos lo que es binomial, si no me equivoco. Son binomios y pues además de eso pues tenemos bastantes otras cosas que podemos visualizar. Tenemos la binomial negativa, en números enteros, gamma, pero vamos a dejarlo en binomial. En este caso pues podemos visualizar que la cantidad de números de ensayos que nos pide para este ejemplo serían 5. Entonces vamos a colocar en la cantidad de número de ensayos 5 y lo que vendría siendo con una probabilidad de 0.75. Ponemos 0.75. Mostrar una tabla de valores con una densidad y le damos a aceptar. Y nos va a generar la siguiente tabla. La siguiente tabla, ¿qué nos dice? Nos dice que el binomial con n, de la n cantidad, que serán 5, que P es igual a 0.75. ¿Qué quiere decir? Que de 5 ensayos, pues con una probabilidad del 0.75 obtenemos los siguientes resultados, que es la probabilidad de que sean 0 vainas verdes, sería igual al 0.00097. 097 o 977. La probabilidad de que tengamos una sola vaina verde sería, o que tengamos una vaina verde, será el 0.01446. Como tenemos los tres dígitos que vendrían siendo significativos, podemos redondear de 46 a 15, entonces será 0.15. La probabilidad de tener dos vainas sería del 0.087, sería redondeado a 0.89, 8, perdón. Tenemos que para tres vainas verdes serían 0.26, para 4 sería 0.39, para 5 será 0.23. Entonces, dice que para determinar si un número o cantidad inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes un total de 5 bastos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 más guisantes. P por lo menos 1, vamos a sustituir valores, en este caso P1 y P0. Tenemos que P1 equivale según a 0.014, pero lo podemos redondear a 0.15 y pues colocamos, ¿no? 0.15, aquí está. Tenemos que sumarle el valor de 0. Nos dice que el valor de 0 es igual a 0.00097, que si lo redondeamos sería igual a 0.001, que al sumarlo nos da igual 0.16. Puesto que la probabilidad de 0.16 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de la planta del guisante con vainas verdes es inusualmente baja y hay muy poca probabilidad de obtener 0.016, de obtener por lo menos un guisante con vainas verdes. Esto sería lo que vendría siendo el ejemplo primero que tenemos, ¿no? Después nos vamos a lo que sería el siguiente ejemplo, que nos dice: utilice las probabilidades para determinar la siguiente preguntas de guisantes. En este caso, como podemos ver, nos están 8 vástagos. Nos vamos a Minitab, nos vamos a calcular, nos vamos a distribuciones de probabilidad, densidad de probabilidad, colocamos los valores. Pero antes de eso cancelamos, anexamos los valores que nos hacen falta, que sería el valor número 6, el valor número 7 y el valor número 8. Una vez hecho esto, nos vamos a distribuciones y función de la densidad. Seleccionamos la columna nuevamente por si algo se movió. Lo dejamos así como está en binomial. Número de ensayos vamos a cambiarlo a 8. Y nos dice el problema también que la probabilidad sería igual de 0.75. Entonces esa no la vamos a mover. Generamos, vamos a aceptar y nos genera la siguiente tabla, ¿no? Que sería binomial con 8 números de ensayos y con una probabilidad del 0.75. ¿Qué nos dice el problema?
Calcula la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Pues según esto, para tener 3 guisantes sería una probabilidad del 0.023. Sería la probabilidad para obtener exactamente 3 guisantes. Y se calcula la probabilidad de obtener por lo menos 3 o menos guisantes con vainas verdes. Y pues igual podemos visualizar los datos, realizar la sumatoria y nos vendría dando el resultado que estamos buscando en este caso. Distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con los siguientes requisitos. 1. El procedimiento tiene número fijo de ensayos. 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para las distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotando las dos categorías posibles de todos los resultados. P o E es igual a P, probabilidad de éxito. PF es igual a probabilidad de fracaso, que se lee como PF igual a 1 menos P igual a Q. N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxitos en ensayos, de manera de que X puede ser cualquier número entre 0 y N. Inclusive P denota la probabilidad de éxito en uno de los ensayos. Q denota la probabilidad de fracaso en N ensayos. PX denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos. Definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las categorías posiblemente puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor que puede calcular siempre al restarle P de 1. Si P es 0.95, Q es igual a 1 menos 0.95 igual a 0.05. Siempre utilice una distribución de probabilidad binomial y asegúrese de que X y P se refiera a la misma categoría denominada como un éxito. Y tenemos aquí lo que sería un ejemplo. Ejemplo, donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 0.45 de sangre tenía sangre tipo O. Según los datos proclamados por New York Road, para obtener las siguientes probabilidades, se seleccionan 5 donadores al azar. Y P es igual a 0.45. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer va a ser calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. Después tenemos que calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del tipo O. 3. Calcular la probabilidad de que 5 donadores tengan sangre del tipo O. 4. Calcule la probabilidad de que 2 o más donadores tengan sangre del grupo O. 5. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. 6. Calcular la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Para eso vamos a irnos a Minitab y nos está pidiendo en este caso 5, ¿no? Vamos a volver. Dice donadores al azar según los datos del New York. Ok. Menciona que son 5 donadores. Vamos a agregar el 0. Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner una connotación X porque vamos a tomarlo como donadores. Para eso, bueno, aquí tengo los pasados. Vamos a irnos a cálculo. Vamos a dar a distribuciones de probabilidad. Función de densidad de probabilidad.
tenemos que en columna de valores, porque vamos a seleccionar una columna, valores en X, seleccionamos. Ok, no agarró. Vamos a darle otra vez y seleccionar. Lo tenemos en lo que es binomial. Número de ensayos nos dice el ejemplo que son 5. Aquí está. Y la probabilidad del evento es del 0.45 o 0.45. Ok. Entonces mostramos los valores en la tabla y le damos a aceptar. Y aquí tenemos lo que son los valores de la función de la densidad de la probabilidad. Ok. Vamos a regresarnos a los problemas. Dice, calcula la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. Pues bueno, la respuesta de que uno de los 5 sería... La probabilidad de que uno de los 5 sería de 0.050328. Esa sería... Disculpen, sería la probabilidad de que al menos uno de los 5 sería 0.205889. Esa será la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Vamos a ver la respuesta. Pregunta número 2. Dice calcular la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del tipo O. Ok, en este caso podemos validar la forma en lo que se hace. Se va a realizar la suma de por lo menos, como decía, dice al menos 3 de los 5. Al menos 3 vamos a realizar lo que sería una pequeña suma. ¿Dónde está? Aquí. No, eso no es. Calculadora. Listo. Vamos a poner la calculadora por este lado. Aquí está. Vamos a acomodarla un poquito más por abajo. Listo. Ok, nos dice que al menos 2. Entonces, 2 de los 5. Tenemos de que al menos 2 de los 5. Vamos a borrar aquí. Sería al menos 2. Vamos a regresar. Dice al menos 3 de los 5 donadores. Pues vamos a generar la suma. Ya vamos a volver. Vamos a del 0 al 3. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que al menos 3 de los donadores tenemos que para que sea al menos 3 tenemos que pasar el 0. Probabilidad. Después del 0 o 1 puede tener la probabilidad. 2, 0 o 1 puede tener la probabilidad. O 2 puede tener la probabilidad. Y así sucesivamente hasta el 3. Entonces vamos a generar lo que es una pequeña suma. Vamos a poner que sería el 0 sería 0.5003 más 0.2058 más 0.3369 más 0.2756. Un total de 1.31. Entonces la respuesta de la pregunta número 2 dice que la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O sería del C1.318. Entonces, continuando, la pregunta número 3 es la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Ok, vamos a irnos a Minitab.
nuevamente. En este caso tenemos que generar calcular una tabla completamente diferente. Nos vamos a distribuciones de probabilidad y en este caso vamos a sacar lo que es la distribución de función acumulada. Vamos a dejar lo que son las columnas de los valores. Vamos a seguir seleccionando X binomial 5 0.75 0.45 sería el caso, que es lo que nos está pidiendo, y calculamos y nos da, ok, sí, tenemos que 0.45 0.45. Entonces la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del tipo O sería del 0.18453. Esa será la probabilidad de, o si lo redondeamos, 0.19, de que los 5 donadores tengan sangre tipo O positivo, lo cual es una probabilidad bastante baja. Pero en este caso, pues es lo que nos está solicitando. Vamos a ver qué sigue. Tenemos que la pregunta número 4 dice: la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del tipo O. 2 o más. Para eso nos vamos a la tabla del binomial con distribución acumulada. Y vamos a generar una pequeña suma. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo que dice al menos 2 de los 5. Entonces vamos a entrar acá y ponemos nuestra calculadora. Para eso vamos a realizar la sumatoria a partir del número 2. ¿Por qué a partir del número 2? ¿Por qué? Porque el problema nos está indicando que al menos 2 de los 5 deben de tener las probabilidades, que sea del 2 o el 3 o el 4 o el 5. Cualquiera del 2 al 5 es una probabilidad de que pueda surgir, ¿no? Entonces hacemos lo que es la sumatoria. Tenemos que del 2 es el 0.59 con todo y decimales. Vamos a ponerle 0.59313 más 0.86 87 8 más 0.98 1.55 más igual del, y pues nos da una sumatoria. No, nos vamos a ir al control de densidad. Si era aquí densidad, disculpen, vamos a volverle a hacer la suma. Tenemos que el 2 0.33 0.33 más 0.27 0.27 más 0.11 más 0.0 0.01. Nos da un total de 72. Eso fue ¿por qué? Porque estamos quitando lo que son nuestras decimales y nos da 0.72% de probabilidad de que 0.72% de que 2 o más de los 5 donadores sean del tipo del grupo O. Después tenemos lo que es la pregunta número 5. Nos está pidiendo
Calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. En este caso, pues vamos a irnos a nuestro Minitab y nos dice que sí, 0.74. Ok, nos dice que la probabilidad es de que al menos 2 donadores del grupo de sangre tengan, de que 2 donadores tengan gran sangre del tipo O. Pues bueno, pues aquí nos vemos en gráfica de distribución y aquí tenemos que dos probabilidades desde 0.59. Tenemos lo que es la densidad de la población, que es 0.33. Eso sería lo que sería la respuesta del 5, sería del punto 33. Sí, efectivamente. 0.336909 será la respuesta de la número 5. Calcular la probabilidad de entre 2 y 4 donadores tengan el grupo O. Para eso vamos a realizar la suma. Nos vamos a ir. ¿Qué es lo que dice el problema? Dice calcular la probabilidad de que menos 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Ok. Tenemos que. Vamos a realizar la resta del menos 2. Del 2. Sumamos 2 más 3 más 4. 2 más 3 más 4. O en su defecto. Al 5. Le podemos quitar 1. Que sería 1 menos 1 menos, sería quitarle el 1, 2, 3 y el 4. 3 y 4 y nos da un total de 0.72539. Eso sería lo que nos estaría, ¿no? Estaría 0.72539 del realizar la sumatoria. Entonces, esto sería lo que sería el ejemplo de la distribución de probabilidad con lo que sería la distribución acumulada, la función y la función de densidad de probabilidad. Y pues de ahí nos brincamos al lo que sería el ejercicio de los ojos cafés. Media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Las fórmulas de la distribución binomial. Tenemos que para las fórmulas de distribución binomial se caracterizan de la siguiente manera. Tenemos que U es igual a NP. Sigma al cuadrado es igual a NP por P por Q. Y sigma es igual a raíz cuadrada de NP por Q. La denotación de la media, o como se representan, tenemos que es la denotación de la media de la distribución binomial. Tenemos que sigma al cuadrado es igual a la varianza de la distribución binomial. Tenemos que también la denotación de la desviación estándar en una distribución binomial. N representa el número de fijo de ensayos. La denotación de la probabilidad de éxito en N ensayos. Y Q denota la probabilidad de fracaso en 1 de N ensayos. Tenemos lo que son las reglas inusuales con la regla de la práctica de las desviaciones. Para eso vemos que el valor máximo común tenemos que es igual a la desviación de 3 por 2 más 2 sigma. Tenemos el valor mínimo común
que sería -2. Y según la regla de la práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla pragmática de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una de la guía, por lo que no es totalmente rígida. Tenemos por ejemplo la genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendría vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 con vainas verdes. Tenemos dos preguntas. Dice la primera, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media en la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Para poder calcular la media y la desviación estándar vamos a utilizar nuestra calculadora que tenemos por acá. Por ejemplo, dice tenemos 580 vástagos por, en este caso sería por el 75%, que sería 0.75, y nos da igual a 435, que 435 viene siendo la media en este caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar los ensayos, que en este caso fueron 580 ensayos, por 0.75, que es la afirmación que Mendel tuvo para determinar la cantidad de guisantes verdes. Después nos está pidiendo calcular lo que vendría siendo la desviación estándar. Esa la vamos a calcular de la siguiente manera. Para eso vamos a multiplicar 580 por 0.75, que es la afirmación, por 0.25, que es el restante del que será 0.25, que es el restante para completar el 100%, y nos da que es igual a 435 entre 4, que eso es igual a 108. Para lo siguiente vamos a sacar la raíz cuadrada. De hecho acá viene en la fórmula, pueden ver, tenemos que sacar la raíz cuadrada. ¿Dónde me quedé? Aquí me quedé. Entonces vamos a darle control, vamos a poner la raíz cuadrada de 435 es igual a 20.85 y eso lo vamos a dividir entre 2, como lo indica la fórmula general del despeje. Y ok, vemos que eso lo vamos a dividir entre 2. Ok, hay que sacarlo de ahí, la respuesta la vamos a dividir entre 2. Ok. 20.85 entre 2 nos da, aquí está, nos da que la desviación estándar es de 10.42. Entonces ya con esto ya determinamos los dos valores, sacamos lo que es la media y la desviación estándar. Después dice, utiliza la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Para calcular el valor máximo y el valor mínimo, vamos a aplicar la regla práctica, que vendría siendo la que se encuentra aquí, que sería valor máximo común y valor mínimo común. Entonces vamos a determinar los valores. Tenemos que son 435 menos 2 por paréntesis .10.42.
cerramos paréntesis, y nos da que el valor mínimo es de 414.16, que sería el valor mínimo. Y para calcular el valor máximo, vamos a generar de nuevo lo mismo, sería 435 más 2, más 2 raíz cuadrada 10.42, cerramos, y nos da que el valor máximo sería de 455.84, que sería el límite superior. Entonces tenemos que 428 menos 414.16. Ok, tenemos que entonces 428. No. Con base a esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Pues con base a los resultados, podemos determinar que con vainas verdes es inusual, ya que no representa un valor dentro de los límites mencionados, sino es un dato, más bien un dato incorrecto. Eso sugiere que el valor de 75% por Mendel es erróneo. Correcto, sería erróneo. Entonces continuando con la presentación, pues tenemos lo que es el video, y un ejemplo de las votaciones de las elecciones. Distribuciones de probabilidad de Poisson. Definiciones. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún evento durante un intervalo específico. La variable aleatoria X es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra X veces durante un intervalo está dado por la fórmula, y aquí abajo nos presenta la fórmula, donde exponencial es igual a 2.71828. Los requisitos para la distribución de Poisson. La variable X es el número aleatorio de veces que ocurre un evento durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben de ser independientes entre sí. Y 4. Las ocurrencias deben de estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson: la medida y la desviación estándar. La diferencia entre la distribución de Poisson versus la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de la variable aleatoria x son 0, 1, hasta el n infinito. Pero los valores posibles de x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. La distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeña. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson como una aproximación a la distribución binomial. N es igual o mayor a 100 y np es igual o menor a 10. Ejemplos. Tenemos como ejemplo los terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos con una magnitud de al menos 6 en la escala de Richter. En el mundo, según los datos del World Almanac and Books Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. ¿Qué es lo que nos... Y aquí en este ejemplo nos citan 3 preguntas. Dice, calcule la media del número grande de terremotos que ocurren cada año. Para calcular la media de los terremotos, pues es bastante simple. Como pueden ver, tenemos que por cada 100 años hubo 93. Entonces vamos a tener que 93 entre 100 nos da igual a
aquí lo tenemos para salir de dudas. Voy a pasar esto por acá. Por 93 entre 100 nos da 0.93, como podemos ver. Entonces, el número, la media vendría siendo de 0.93 de terremotos que ocurren cada año. 2. Dice, si Px es la probabilidad de terremotos en un año, elegir al azar. Calcule P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7. Para calcular la probabilidad de terremotos, vamos a irnos a lo que vende siendo Minitab. Nos vamos a apoyar de esta herramienta. Nuestra diapositiva nos dice que calculemos desde P0 a P7. Entonces, la variable X. Como anteriormente lo hemos venido haciendo, vamos a poner lo que vendría siendo en la casilla 1, pues el valor de X. Y vamos a poner del 0 al 7, que es la cantidad de terremotos o la cantidad de probabilidad al azar que nos pide, que nos solicita que hagamos. Para eso nos vamos a ir a calcular, nos vamos a distribuciones de la probabilidad, función de la densidad de la población. En este caso pues tenemos una columna de valores, vamos a dejarlo en columna de valores. Los valores en X vamos a determinar que vendría siendo la tabla. Seleccionamos la distribución, que en este caso estamos viendo Poisson. Y la media la vamos a dejar que ya previamente la habíamos calculado, que era de 0.93. Y le damos a aceptar. Y de esa manera se nos despliega lo que vendría siendo Poisson con la media de 0.93. Y vemos que 0. Para las 0 años tenemos que una probabilidad de un terremoto sería de 39, 45, 54. Tenemos que para un año sería de 0.36. Para 2 años, para el siguiente 2 años de los 100 años tenemos que son 0.17. Para los siguientes 3 años de 100 años tenemos que es de 0.055 o 0.052. Tenemos que para 4 sería de 0.01. Para 5 años dentro de los 100 años tenemos que es de 5.001, de 5.002. Para 6 años tenemos que entraría dentro del 0.0000355. Y para el 7 sería igual 0.00000.047. Vamos a regresarnos a nuestra positiva. Y con esto pues ya calculamos la probabilidad de terremotos elegidos en un año al azar, que sería del P0 al P7. Dice el número 3. Los resultados son los siguientes. 47 años, 0 grandes terremotos. Dentro de los primeros 47 años de 100, pues hubo 0 grandes terremotos. 31 años, un gran terremoto. 13 años, 2 grandes terremotos. 5 años, tenemos que 5 años hubo 3 grandes terremotos. Nos vamos a nuestra tabla, tenemos que 5. Vamos a rezar la positiva. Dice que dentro de los primeros 5 años hubo 3 grandes terremotos. Vemos que dentro de los primeros 5 las probabilidades de que hubiera 3 terremotos aquí están. Es del 0.05, es muy probable, ya que está por encima de la media. Después continuamos. ¿Qué nos dice en la diapositiva? Dice, un año hubo 6 grandes terremotos. Tenemos que en un año hubo 6 grandes terremotos. Tenemos que es una probabilidad muy baja. Continuando con la diapositiva, dice que 2 años, 4 grandes terremotos, 0 años, 5 grandes terremotos, 6 grandes terremotos, un año, 7 grandes terremotos. Y pues como podemos visualizar, pues tenemos que
tenemos un año y las probabilidades de que hubiera terremotos, las más altas pues se mantienen entre el 2, el 3, el 3 todavía, el 4 un poco menos, pero ya del 5 al 7 pues se va bajando la probabilidad de que haya existido un terremoto. Entonces vamos a continuar con la diapositiva que dice: ¿qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas por Poisson? Pues bueno, podemos determinar que los datos pues no son exactos, pero sí se parecen bastante, ¿no? Son cercanos a los datos reales. La distribución de Poisson es un buen modelo para este caso. Preferiría utilizar otro tipo de métodos, pero como actualmente un terremoto no se puede predecir, tener estos acercamientos con respecto a las probabilidades de que existan o vaya a haber más terremotos, eso sí es inevitable, pues nos ayuda a prepararnos previamente para cualquier acontecimiento de ese tipo. Y eso pues vendría siendo la distribución de Poisson. Distribución normal estándar. Las propiedades de la distribución normal. Las propiedades, solo una de sus propiedades sería que su gráfica tiene forma de campana, como podemos visualizar, la famosísima campana de Gauss. Y pues es de forma simétrica. Número 2. Posee una media igual a 0, es decir, media es igual a 0. Tiene una desviación estándar igual a 1, es decir, desviación estándar igual a 1. Definiciones. Una variable aleatoria continua tiene una distribución uniforme si sus valores se dispersan uniformemente a través del rango de posibilidades. La gráfica de una distribución uniforme tiene forma rectangular. La distribución normal estándar es una distribución normal de probabilidad eh, con lo que vendría siendo una media igual a 0 o una desviación estándar igual a 1 y el área total debajo de su función de densidad es igual a 1. Puntuación Z, distancia a lo largo de la escala horizontal de una distribución normal estándar. Área bajo la curva, valores críticos para una distribución normal de un valor crítico. Es una puntuación Z en el límite que separa las puntuaciones 7 de las probables que son improbables. Objetivos: calcular áreas o probabilidades de frecuencias relativas que corresponden a diversas regiones bajo la gráfica de la distribución normal estándar. Acumular puntuaciones Z correspondiente a las áreas bajo la curva. Y tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué dice el ejemplo? Dice... Trabajarlo un poquito. Aquí está. Dice, la Precision Scientific Instrument Company, fábrica de termómetros, se supone deben dar lecturas de 0 grados centígrados en el punto de congelación del agua. Las pruebas de una muestra grande de estos instrumentos revelaron de que el punto de congelación del agua en algunos termómetros daban lecturas por debajo de los 0 grados, denotadas con números negativos, y otros daban lecturas por encima de 0 grados, denotadas con números positivos. Suponga que la lectura media es 0 y que la desviación estándar de las lecturas es 1 grado centígrado. También suponga que las lecturas se distribuyeron de manera normal. Tenemos 5 preguntas y la pregunta número o 5 situaciones y la dice la número 1 lo siguiente. Si se elige al azar un termómetro, calcule la probabilidad de que en el punto de congelación del agua a la lectura sea menor que 1.7. Para poder resolver estos cuestionamientos nos vamos a apoyar de nuestra herramienta de Minitab. Entonces entramos a Minitab. En este caso lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a gráficas, gráficas de distribución de probabilidad. Le damos en ver probabilidad y nos arroja esto. Vamos a calcular distribución normal. Tenemos que
aceptar. Tenemos que la media, en el caso del problema, pues nos dice que la media es igual a 0 y la desviación estándar es a 1. En este caso nos está dando o nos arrojó un dato en nuestra diapositiva que dice que la lectura menor tiene que ser menor a 1.7. Entonces nos vamos a opciones, buscamos lo que vendría siendo la opción que nos arroja el valor, que en este caso sería cola izquierda. Vamos a determinar que es un valor especificado en X y vamos a colocar nuestro siguiente valor, que en este caso sería 1.27. 1.27. Le damos a aceptar, y nos arroja pues lo que vendría siendo nuestra cola izquierda con la siguiente dispersión. Tenemos que el dato o la probabilidad de que dice la probabilidad de que en el punto de que un solo termómetro de valores o de punto de congelación a la lectura sea menor a 1.7, nos dice que la probabilidad es de 0.8980% de que nos dé por debajo del 1.27. Esa es la probabilidad que tenemos. Nos vamos a la pregunta número 2 de nuestra diapositiva. Dice: calcule la probabilidad de seleccionar al azar un termómetro en el punto de congelación del agua sea por arriba del 1.23. Ok, entonces nos vamos nuevamente a Minitab. Vamos a calcularlo de la misma manera. Colocamos Command E y nos arroja donde ya estábamos previamente. En este caso nos vamos a opciones y nos está pidiendo calcular que sea por debajo del 1.23. Entonces nos vamos a la que vendría siendo la cola derecha. ¿Y por qué? Porque vamos a calcular números negativos. Dice que sería menos 1.23. Corroboramos el dato. Es correcto. Le damos a aceptar, y pues nos va a arrojar la siguiente tabla, ¿no? Que dice la probabilidad de que sea menor a 1.23 o que nos dé datos por debajo del 1.23 es de 0.8907. Esa sería la probabilidad de que un termómetro al azar nos dé un punto de congelación por arriba del 1 menos 1.23. Después tenemos lo que vendría siendo la pregunta número 3 o el inciso número 3. Dice: calcula la probabilidad de que el termómetro arroje lecturas en el punto de congelación entre, palabra clave, 2 y 1.5 o 1.50. Entonces nos vamos a Minitab, damos Command E. Y en este caso, como nos está pidiendo dos valores, vamos a buscar la parte centro. ¿Por qué? Porque nos está solicitando valores intermedios. Entonces dice que el valor o uno de los valores tiene que ser menos 2. Sería menos 2. Y el siguiente valor sería 1.5 o 1.50. 1.50. Listo. Colocamos que son centros. Es un valor específico. Le damos a aceptar. No movemos ahí. La media y las desviaciones estándar se mantienen. Y nos arroja lo que vendría siendo la siguiente gráfica con su área bajo la curva determinada, ¿no? Que nos dice que nos decía que la pregunta: la probabilidad de que el termómetro elegido arroje lecturas en el punto de congelación entre el menos 2 y 1, la probabilidad de que eso suceda es una probabilidad del 0.9104. Es una probabilidad muy alta de que eso pueda suceder. ¿Por qué? Porque está arrojando dos parámetros que se encuentran dentro del mismo problema como tal. Como podemos visualizar, el mismo problema nos dice que está cerca de la desviación estándar, por lo tanto pues es algo muy probable que pueda pasar. Entonces nos vamos al inciso número 4. Se calcula la temperatura correspondiente al porcentil 95%, es decir, calcula la temperatura que separa el 95%
del 5% inferior. Pues nos volvemos a rezar nuestra herramienta de Minitab y en este caso vamos a calcular. Nos vamos a distribución de probabilidad. En este caso creo, si no me equivoco, dice... Ok, va a ser inversa. Vamos a calcular de valor inversa. Nos dice que... nos dice que tenemos que calcular normal y el valor. El valor en este caso nos los está poniendo de 95%. Entonces vamos a... La herramienta dice que el valor es del 0.95% de fiabilidad. Siempre que vamos a hablar de confiabilidad vamos a poner 0.95%. ¿Por qué? Porque estamos hablando en porcentual. Este sería una ejecución normal y le damos a aceptar. Y como podemos ver, segunda pregunta dice, la temperatura correspondiente al percentil 95, calcular la temperatura que separa el 95% del 5% superior, y esa temperatura sería 1.64485 grados de temperatura. Eso sería en grados centígrados, en este caso, que es lo que estamos manejando. Esa será la respuesta para el inciso número 4. Este dice el número 5. Calcula las temperaturas que separan el 2.5 inferior y el 2.5 superior. En este caso pues nos está pidiendo calcular límite superior e inferior. Para eso nos vamos a esta herramienta Minitab. Y pues básicamente vendría siendo otra probabilidad como la inversa. En este caso nos pide el... ¿Cuánto nos pedía? Nos pedía el 2.5 superior y el 2.5 inferior. Sería entonces en este caso 0.2025. Le damos a aceptar. Y aquí, bueno, como podemos ver, aquí nos está arrojando nuestro valor, nuestro valor de lo que vendría siendo la temperatura del límite inferior. Tenemos que es el menos 1. Vamos a tomar nota. Menos 1. 95996. Ok. Ese sería nuestro límite inferior. Después vamos a calcular nuestro límite superior. Entonces vamos a calcularlo. En este caso sería pues en la parte superior. Sería .975. Y lo vamos a calcular. Y pues aquí tenemos, ¿no?, nuestro límite superior, que básicamente sería el mismo número pero en positivo. Sería 9.95996. Esa sería la probabilidad. Pero en este caso podemos hacer algo distinto. Podemos irnos a gráficas. Podemos irnos a la distribución de la probabilidad. Podemos en ver probabilidad. Nos damos en las opciones. Colas iguales. Y aquí en valor podemos poner cualquiera de los dos valores que previamente nos surgieron. En este caso podemos poner 0, 1, 9, 5, 9, 9, 6. Ok, aquí nos faltan decimales. Vamos a revisarlos. Ahorita lo hacemos. Vamos a revisar nada más para confirmar. Menos 1. Listo. Damos Command E y nos vuelve a arrojar a donde andábamos, ¿no? En opciones, colas iguales, menos 1, 9, 5, 9, 9, 6. Y aquí nos falta un puntito decimal. Le vamos a aceptar, le vamos a aceptar. Y pues aquí está, ¿no? Como podemos ver, en este caso nos está arrojando nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior pues está representado como el 0.025, igual el límite superior que será el 2%, 2.5%. Tenemos nuestra área sombreada, ¿no?, que nos determina que el área utilizada o en temperatura será de 1.95 y 1.96 en el límite superior.
Nos regresamos a nuestra diapositiva y pues ya con eso concluimos lo que vendría siendo los 5 puntos de la distribución normal estándar. Básicamente sería eso en cuestión. Aplicaciones de las distribuciones normales. Tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo las alturas de las casas. Lo que vendría siendo la aplicación de la distribución normal. Dice, la entrada típica de una casa tiene una altura de 6 pies, 8 pulgadas u 80 pulgadas. Suponga que las alturas estándares en los hombres se distribuyen de manera normal, con una media de 69 pulgadas y una desviación estándar de 2.8. En este caso nos plantean 3 casos o 3 situaciones. Dice, calcula la probabilidad de que un hombre tenga que agacharse para evitar golpear su cabeza al medir más de 80 pulgadas. Dice, de acuerdo con los datos, proporcione el porcentaje de hombres será menor a 65 pulgadas. Y la número 3 dice, de acuerdo con los datos del porcentaje de hombres, estará entre 72 y 80. Para poder resolver estas incógnitas nos vamos a apoyar de nuestra herramienta de Minitab. En este caso nos pide, pues vamos a generar gráficas. Vamos a gráfica, distribución de probabilidad, nos vamos a ver probabilidad y nos vamos a plantear los datos del ejemplo. En este caso nos vamos a nuestra diapositiva y nos dice que la manera normal con una media de 69. Entonces ponemos lo que es la media, una media de 69 y una desviación estándar, si no me equivoco, de 2.8. 2.8. Vamos a rectificar los datos. Desviación estándar 2.8, correcto. Continuando, también nos dice que tenemos que calcular la probabilidad de agacharse para evitar correr con más de 80 pulgadas. Para eso nos vamos a ir a opciones, ¿no? En este caso vamos a colocar, porque dice que sea mayor a 80 pulgadas, sería la cola derecha. Y vamos a colocarlo en un valor especificado. ¿Por qué? Porque nos está dando un dato, ¿no? El dato sería de 80 pulgadas. Le damos a aceptar, y nos genera las probabilidades de que una persona que mida mayor de 80 pulgadas se golpee sería del 0.00042%. Es decir, que 42 personas de 1 millón de personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 millón de personas, tiene la probabilidad de golpearse la cabeza al medir más de 80 o agacharse para pasar por una puerta al medir más de 80 pulgadas. Regresamos al problema. Dice, de acuerdo con los datos, ¿qué porcentaje de hombres será menor de 65 pulgadas? Bueno, en este caso volvemos a nuestros datos, a nuestra tablita, le damos en opciones y nos está solicitando el que sea menor a 65. En este caso optaríamos por la cola izquierda y en lugar de 80 pulgadas serían 65 pulgadas de altura. Le damos a aceptar y nos dice que aquí está. Dice el problema dice, de acuerdo con los datos de porcentaje será menor a 65. El porcentaje de hombres será menor, sería 0.07656% de los hombres medirán menor a 65 pulgadas. Ese es el dato que nos arroja nuestro programa Minitab. Continuando con la diapositiva, nos dice, de acuerdo con los datos, ¿qué porcentaje de hombres estarán entre 72 y 80 pulgadas? Ok, habla de 72 y 80, nos está arrojando dos datos. Para eso nos vamos de nuevo a nuestra aplicación de Minitab o a nuestro programa. Le damos en opciones, en este caso nos pide 2, entonces lo vamos a calcular al centro. Dice que entre 72 y 80 pulgadas. Dice que qué porcentaje de hombres estará entre 72 y 80 pulgadas. Colocamos nuestros datos, sería 72 y 80 pulgadas. Le damos a aceptar
y nos va a decir que la cantidad de hombres que se mantienen dentro del rango entre 72 y 80 sería del 0.1419% de hombres que se encuentran entre ese rango de estatura. Eso sería lo que vendría siendo el dato que arroja el programa. Y pues eso sería lo que vendría siendo aplicaciones de las distribuciones normales. Distribuciones muestrales y estimadores del teorema del límite central. Definiciones. La distribución muestral es un estadístico como una media muestral o una proporción muestral, en la que es la distribución de todos los valores del estadístico cuando se obtienen todas las muestras posibles del mismo tamaño n de la misma población. La distribución muestral de la media es la distribución de las medias muestrales donde todas las muestras tienen el mismo tamaño y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la varianza es la distribución de las varianzas muestrales donde las muestras tienen el mismo tamaño y se obtienen de la misma población. La distribución muestral de la proporción es la distribución de proporciones muestrales donde todas muestras tienen el mismo tamaño y demuestran que provienen de la misma población. Definiciones. Estimadores insesgados de los siguientes estadísticos son estimadores insesgados, es decir, coinciden con el valor del parámetro poblacional, media, varianza y proporción. Tenemos lo que son las definiciones. Estimadores sesgados de los siguientes estadísticos son estimadores sesgados, es decir, no coinciden con el parámetro poblacional, mediana, rango, desviación estándar. Nota: las desviaciones estándar muestrales no coinciden con la desviación estándar poblacional, pero el sesgo es relativamente pequeño en muestras grandes, de manera que a menudo se utiliza para hacer estimaciones aun cuando ese sea mayor, sea un estimador sesgado de la media. Definiciones. El teorema del límite central se plantea que para la población con cualquier distribución de la distribución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal conforme aumenta el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias muestrales pueden aproximarse por medio de una distribución normal, incluso si la población original no está distribuida normalmente. Si la población original tiene media y desviación estándar, entonces la media de las medias muestrales también será, pero la desviación estándar de las medias muestrales será, y aquí tenemos la fórmula, donde el n es el tamaño de la muestra. Y pues para poder hacer el ejemplo tenemos que demostración del teorema del límite central con una distribución triangular de 100 datos. Para eso vamos a utilizar nuestro programa de Minitab. Y vamos a proceder de la siguiente manera. En la primera casilla vamos a colocar el nombre de triangular. En la segunda vendría siendo n muestral, que sería n1, n igual a 2, n igual a 4, n igual a 10 y n igual a 20. Para poder generar los 20 datos al azar, pues vamos a tener que generarlos. Para eso entramos en datos, nos vamos en datos aleatorios, clasificar, ahora mostrar, pilar, recopilar, pilar, transponer, ordenar. Ok, vamos a datos.
calcular. Crear patrón de datos, conjunto de datos. Vamos a cancelar. Ok, tenemos que irnos a datos. Es crear su conjunto de dividir, hoja de trabajo, apilar, combinar, ordenar. Aquí tampoco es. Vamos a generar los datos. Entonces les vamos a calcular. Calcular datos aleatorios. El ejemplo nos pide calcular 10.000 datos. Aquí previamente lo tengo. Lo vamos a guardar en el que sería triangular. Vamos a eliminar estos dos. Y vamos a seleccionar triangular. La cota inferior va a ser 0. La moda va a ser de 1. Y la cota superior va a ser de 6. Y le vamos a dar a aceptar. Entonces lo que va a hacer Minitab pues nos va a generar 10.000 datos aleatorios. Esos datos se van a guardar pues en todo lo que vendría siendo la casilla de lo que vendría siendo la casilla de Minitab. Entonces, como segundo paso, pues tenemos que generar un patrón de datos. Para eso nos vamos a calcular. Nos vamos a patrón de datos. Un patrón de datos conjunto simple. Vamos a almacenar en lo que sería N2. Desde el valor número 1. Vendrá siendo del 1 al 5000, que lo vamos a dividir entre 2, 10.000 entre 2 serían 5000. En decrementos de 1 y lo que vendría siendo el número de veces que se va a demostrar el valor, pues sería 2. Y le damos a aceptar. Y se nos va a generar lo que vendrá siendo un patrón de datos, ¿no? Para seguir vamos a volver a lo que vendría siendo la ventana. En este caso vamos a seleccionar N4. Sería del 1 al 2500. En decrementos de 1 y sería de 4 en 4. Se divide entre 4, le damos a aceptar y nos va a generar el siguiente base de datos. Le damos de nuevo con comando E, seleccionamos el N10 del 1 al 1000. Serían saltos de 10 en 10. Le damos a aceptar. Volvemos a hacer la misma operación, pero en este caso va a ser en el 20, del 1 al 500, en saltos de 20, cada 20, y le damos a aceptar. Y de esa manera pues ya tenemos de alguna manera completo lo que vendría siendo nuestra base de datos y nuestros patrones que estamos buscando. Para continuar vamos a generar lo que vendría siendo las medias. Vamos a almacenarlas de cada uno de los diversos valores que estamos evaluando. En este caso nos vamos a ir a estadística básica y vamos a almacenar datos descriptivos. En este caso le damos triangular y colocamos seleccionamos triangular en lo que sería
las variables. Y la variable opcional, pues en este caso sería n2. Vamos a estadísticas, dejamos solamente activado el renglón de la media. Vamos a aceptar, no movemos nada y le damos a aceptar. Y de esa manera nos va a generar lo que vendría siendo la media del primer recuadro. Le damos Command E. Vamos a eliminar este, lo vamos a seleccionar por el N4. Como no movimos nada, lo que son en estadísticas, pues no se nos va a cambiar nada. Almacenamos los datos, incluir celdas vacías, bueno, tenemos celdas vacías, le damos a aceptar y tenemos el siguiente conjunto de datos. Le damos Command E, igual volvemos a triangular, seleccionamos el dato, le damos en igual a 10, le damos a aceptar y nos va a generar la siguiente base de datos. Volvemos a repetir, pero en este caso vamos a seleccionar igual a 20, le damos a aceptar y voilà, de esa manera ya tenemos lo que vendría siendo la información de las medias de cada uno de los. Por ejemplo, tenemos lo que es la media de del 0.95 entre 2, nos va a dar la primera media, que es 0.95, 2 y así sucesivamente. Continuando con esto, pues vamos a generar, vamos a triangular todas las medias. Para triangular las medias, pues nos vamos a ir a estadística básica, estadísticas descriptivas. Estadística básica, estadística descriptiva. Ok, y pues vamos a lo que vendría siendo triangular todas las medias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues damos lo que es triangular y vamos a seleccionar todas las medias que nos han salido. Tenemos la media de que está en la casilla C7, la media 1 que sería la casilla del C9, la media 2 que sería la casilla de la casilla 11 y la media del 3 que sería la casilla del 13. Ok, y le damos a aceptar y de esa manera pues ya se nos generaron lo que vendría siendo las medias. Algo de lo que habla el teorema es que independientemente de la cantidad de datos que se encuentren en el teorema central, nos dice que la media no va a cambiar. Y como podemos ver, las medias son exactamente iguales, tanto la media del cálculo 1, de la media 0, la media 1, la media 2, la media 3. Básicamente todas las medias se mantienen igual. Lo único que sí varía y pues varía bastante sería lo que sería la desviación estándar. Como podemos ver, pues está generándose diferentes variaciones de medición. ¿Cómo podemos? Por último, pues podemos crear, por ejemplo, una gráfica. Nos vamos a un histograma. Grupos superpuestos. Y seleccionamos las variables. Triangular. Y seleccionamos las medias. Media 1, media 2. Media 3. Vamos a opciones. Áreas. Ajustar la distribución. Y le vamos a aceptar y vamos a ver qué nos sale. Ok, vamos a generar la gráfica. Vamos a histograma. Grupos superpuestos, múltiples variables, triangular. Sería la media, la C9, la media de la C11 y la media de la C13.
13. Le damos opciones, área. Bueno, vamos a dejar las barras. Está normal, le damos a aceptar, aceptar. Y pues básicamente aquí está lo que serían las medias. Podemos editarlo. Opciones de la gráfica, podemos darle en etiquetas, agregar las líneas. Vamos a buscar para generar ajustes, escalas. Pues básicamente aquí estaría, ¿no? Se encuentra la información de todas las medias. Etiquetas y valores. Podemos agregárselas o quitarle las etiquetas o los valores. Densidad, tenemos los intervalos, puntos de intervalos de corte, la orientación. Vamos a mover esto un poquito por acá. Y vamos a, de nuevo vamos a graficarla, ¿no? Nos vamos a histograma, nos vamos a superpuestos. Vamos en opciones, le vamos a ajustar distribución normal. Vamos a aceptar, aceptar. Y pues aquí ya básicamente tendríamos lo que sería la campana de Gauss, ¿no? Y este es el que andaba buscando. Para poder verlo de la siguiente manera, pues tenemos la información de las medias. Aquí tenemos la desviación estándar, la cantidad de datos. Tenemos que en la primera media la desviación estándar es de 1.3 y tenemos que son 1000 datos. La media nuevamente es de 2.346 con una desviación estándar de 0.92 con son 500 datos. Tenemos lo mismo para los siguientes, que es 0.66 con 2500 datos, 0.41 con 1000 datos y 0.29 con 500 datos. Y como podemos ver, pues aquí tenemos lo que son las medias. Y vienen diferentes colores, cada uno de las diferentes medias. Por ejemplo, tenemos aquí la que es la media más oscurita. Serían las primeras de las partes de abajo, ¿no? Si se pueden dar cuenta, pues básicamente todas se parecen, ¿no? Entonces, esto sería lo que vendría siendo en la distribución muestrales y estimadores de límite central. Esto sería todo y para concluir, pues podemos decir que el promedio de la muestra mejor estimado por la media de la población, la desviación estándar de la muestra es el mejor estimador de la desviación estándar cuando esta última se divide entre raíz cuadrada de n. Sería S igual a la media entre la raíz cuadrada de n. La distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Requisitos. Se trata de una muestra aleatoria simple del tamaño n de una población, donde la proporción de éxitos es p, o bien la muestra del resultado n al realizar los ensayos independientes de un experimento binomial en el que la probabilidad de éxito es p. np es mayor o igual a 5 y nq es igual o mayor que 5. Parámetros para la aproximación. La distribución de la probabilidad de la variable aleatoria x puede aproximarse por medio de una distribución normal con los siguientes parámetros. La media sería np y la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada de np por q. Tenemos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. La compañía de cruceros Viking River realizó la encuesta en la cual incluía la solicitud de una dirección de correo electrónico. Suponga que el formato que encuentra se envió a 40,000 personas y para este tipo de encuestas el porcentaje de respuestas con una dirección de correo electrónico es del 3%. Si el verdadero objetivo de la encuesta era el de conseguir un banco de al menos 1150 direcciones de correo electrónico, calcule la probabilidad de obtener al menos 1150 respuestas con direcciones de correo electrónico. Para poder
Bueno, y aquí tenemos inciso 1, calcular la probabilidad binomial, y inciso 2, calcular la distribución normal como aproximación de las distribuciones binomial. Ok, para eso nos vamos a apoyar de nuestra herramienta de Minitab. Nos vamos a ir a lo que vendrá siendo gráficas. Vamos a gráficas de distribución de probabilidad. Nos vamos a ver probabilidad. En este caso vamos a cambiar lo que vendría siendo la distribución a binomial. Y pues bueno, sería el número de ensayos. En este caso, pues el ejercicio en nuestra diapositiva nos dice que son 40.000 personas a las que se le envió correo electrónico. Ponemos 40.000. Y nuestro ensayo nos dice que la dirección de correo electrónico es del 3%. Se hace 0.03%. Nos vamos a opciones para poder modificar. En este caso pues vamos a colocar lo que es un valor especificado. ¿Por qué? Porque nos está solicitando 1500 personas como respuesta. Vamos a colocarlo en valor de X, 1150, disculpen, y colocamos lo que sería la cola derecha. Le damos aceptar, le damos a aceptar y nos va a generar la siguiente gráfica, en la que podemos ver que la probabilidad de respuesta es del 0.9313 por ciento de que se reciba una respuesta por parte de las personas que recibieron el correo electrónico. Después nuestra diapositiva, nos dice calcular la distribución normal como aproximación de la distribución binomial. Bueno, para eso nos vamos a ir nuevamente a lo que vendría siendo gráfica. Nos vamos a ver probabilidad. Gráfica de probabilidad. No, esta no sería gráfica. Gráfica de probabilidad. No, nuevamente gráfica. Gráfica de distribución de distribución de probabilidad. Nos vamos en ver probabilidad. Y ok. Para eso vamos a generar lo que vendría siendo la media. En este caso vamos a poner una distribución normal. ¿Por qué? Porque el mismo ejercicio nos dice, ¿no? Hay que calcular la distribución normal. Entonces vamos a colocar normal, y para calcular la media vamos a hacer la siguiente ecuación. Nos vamos de nuevo a nuestra diapositiva, buscamos nuestra calculadora, movemos esto por acá y ok, se borra todo, ¿no? Así que la media sería, la vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a calcular la media, que sería valores. Vamos a buscar los valores. Los valores son 40.000. 40, 2, 3 por punto 03, que es el porcentaje, y nos da igual a 1200, y esa sería pues nuestra media. Después vamos a calcular lo que es la desviación estándar. Para eso vamos a volver a utilizar nuestra calculadora. Save. Vamos a volver a utilizar nuestra calculadora. Nos vamos a nuestra diapositiva, que nos dice que la desviación estándar se calcula. Ok, la raíz cuadrada de NP por Q. Ok, va. Entonces vamos a determinar NP por Q, que sería la raíz cuadrada de 40.000 por 0.03 por 97. .97, sorry.
0.97 y nos da un total de 134.117.44.22 y pues varios números, ¿no? Entonces vamos a agarrar tres cifras significativas que serían en este caso 34 punto 117 117. ¿Ok? Y procedemos a generar nuestra gráfica. Y como podemos ver, pues aquí está nuestra siguiente gráfica. Nos sale que la desviación estándar nos da datos, nos arroja que está del 0 al 1500, que es cola derecha, pero sí, es cola derecha, es correcto. Y si hacemos una comparación con las gráficas, pues de hecho se parecen bastantes. Solo que una tenemos que es 0.9313 y la otra sería de 0.9286. Entonces con eso calculamos lo que vendría siendo los problemas planteados del ejercicio, que sería la probabilidad binomial y lo que será la distribución normal de aproximación binomial. Eso sería por este ejercicio, sería todo. Evaluación de la normalidad. Definiciones. Una gráfica cuantilar normal o gráfica de probabilidad normal es una gráfica de puntos XY donde cada valor X proviene de un conjunto original de datos muestrales y cada valor es una puntuación cierta correspondiente que es un valor cuantillar esperado de la distribución normal estándar. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de manera normal. Pues tenemos lo que es el histograma, construye, rechaza la normalidad e histograma difiere mucho de la forma de la campana. Valores atípicos, identifique los valores atípicos, rechace la normalidad si existe un valor atípico, más de un valor atípico. La presencia de un valor atípico podría ser error o el resultado de la variación por el azar, pero sea cuidadoso ya que incluso un solo valor atípico podría tener un efecto importante en los resultados. Procedimiento para determinar si es razonable suponer que los datos provienen de una población distribuida de una forma normal. La gráfica cuantilla normal, si el histograma es básicamente simétrico, existe cuando mucho valor atípico. Utilice la tecnología para generar una gráfica cuantilla normal. Utilice los siguientes criterios para determinar si la distribución es normal o no. Los criterios pueden utilizarse con flexibilidad para las muestras pequeñas, pero esto debe ser más estricto en el caso de las muestras grandes. Procedimiento para determinar si es razonable. Suponer los datos que provienen de una población distribuida de manera normal. Distribución normal de la población es normal si el patrón de los puntos se aproximan de manera razonable a una línea recta y si los puntos no revelan algún patrón sistemático que sea diferente a una línea recta. No es una distribución normal si la distribución de la población no es normal, si se le aplica alguna de las dos siguientes condiciones. Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta. Los puntos muestran algún patrón sistemático que no es el de una línea recta. Y para eso tenemos lo que es un ejemplo. Los ejemplos dice resultado de exámenes de salud de hombres. Realice la evaluación de la normalidad al siguiente conjunto de datos, los cuales los 40 datos fueron sometidos a exámenes de salud. En este caso nos deja un archivo de Minitab donde podemos ver que tenemos 40 datos de estatura, peso, pulso e índice de masa corporal y nos está solicitando generar una evaluación de normalidad. Para eso pues abrimos el archivo de Minitab que previamente ya tenía preparado. Tenemos que son los 40 datos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Para proceder nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, nos vamos a prueba de normalidad y nos va a arrojar los siguientes datos. Tenemos
por ejemplo, en variable tenemos que colocar pues igual con lo que nos pide, ¿no? Edad, estatura, peso, pulso y índice de masa corporal. Bueno, vamos a poner estatura. Colocamos lo que es en la variable estatura. Lo que son en las líneas de percentil, pues no colocamos ninguno. Valores en Y tampoco. Y vamos a realizar la prueba de normalidad aplicando pues la de Anderson-Darling. ¿Qué nos dice la prueba de Anderson-Darling? Les damos a aceptar y nos va a generar. Bueno, ¿qué nos presenta? Nos da lo que vendría siendo la media, que sería 68.30. Tenemos una desviación estándar de 3.020. N, la cantidad de datos. AD, que significa Anderson Darwin. Tenemos un 0.267 y el valor de P, que es 0.669. Ese sería lo que nos da la prueba de Anderson. Aquí vemos representado lo que vendría siendo la línea recta, como pueden darse cuenta. Y los puntos se encuentran pues muy cerca de la línea recta. Aquí hay uno que pareciera que se encuentra muy alejado, al igual del inicio. Se encuentran dos puntos, uno por un lado de otro, que se ven bastante alejados. Son para evaluar, pero también nos está solicitando también una otra forma de poder ver este dato. Y nos vamos a ir a lo que vendría siendo gráfica. Nos vamos a gráfica de probabilidad simple. Tomamos la variable de la estatura. La distribución va a ser normal. Nos vamos a opciones y vemos que aquí tenemos un nivel de confianza del 95%. Como podemos visualizar o pudimos ver en lo que vendría siendo de Anderson-Darling, no era posible modificar el nivel de confianza. Pero lo que vendría siendo en una gráfica de probabilidad, pues sí es posible, ¿no? Y aquí tenemos los datos. En los datos se nos presenta un rango o lo que vendría siendo dos líneas extras, las cuales nos permiten visualizar que los puntos se encuentren dentro de este pues rango. Y como pueden ver, el valor de P es de 0.69, que es exactamente el mismo valor que nos da lo que vendría siendo la gráfica de Anderson-Darling. Pero nada más por curiosidad, pues vamos a irnos de nuevo a lo que es estadísticas. Estadística básica. Nos vamos a prueba de normalidad. Vamos a cambiar, vamos a poner la Run Joiner. Vamos a aceptar. Le damos comando E y vamos a sacarla de Asimov también. ¿Y qué nos dicen? Como podemos ver, tenemos las tres gráficas extras. Tenemos que, por ejemplo, la Ryan. Sí, la Ryan se encuentra con un valor de P de 0.100, que sería 0.10. Y tenemos que el valor de P de la Asimov sería un valor de 0.150 o 0.15, que se encuentra por encima. No nos da un valor detallado, ninguna de las dos. La que sí nos da un valor más aproximado pues sería la Anderson. Sí, la Anderson Darling. Nos da un valor más aproximado. Pero con esto pues ya podemos ver que las mejores opciones para poder evaluar la prueba de normalidad pues sería lo que vendría siendo la Anderson-Darling y pues la gráfica de probabilidad con un 95% de nivel de confianza. Entonces vamos a proceder a generar de nuevo el resto de la información que nos solicita el problema. Pues tenemos lo que es estadística básica. Nos vamos a prueba de normalidad. Aquí está. Vamos a cambiar a peso. Le damos a Anderson Darling. Le damos a aceptar.
Como podemos ver, pues igual nos presenta un valor de P de 0.552 y nos vamos a gráfica, nos vamos a gráfica de probabilidad simple. Va a ser peso, estructura normal, opciones, no cambiamos nada, le damos a aceptar. Y igual nuevamente podemos ver al comparar los datos que se encuentran dentro de las líneas previamente marcadas, ¿no? Tenemos que son los niveles, tenemos aquí todos los datos, los pencertiles, tenemos cada uno de los puntos, pues representa lo que vendría siendo un porcentaje, y el valor de P pues igual se mantiene dentro de lo que vendría siendo 0.552 en ambas. Vamos a generar las siguientes gráficas, ¿no? Lo vamos a estadística básica, prueba de normalidad, pulso, le vamos a aceptar. En el pulso se comporta de una manera diferente, igual se mantiene en tendencia hacia una línea recta. Vamos a generar la gráfica, probabilidad simple en pulso, vamos a aceptar. Y nuevamente aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos datos que se encuentran fuera, y nos da un valor de P de 0.05, que es exacto, o sea, no es menor a 0.05, pero como podemos visualizar, pues tenemos un dato fuera, más de un dato fuera, entonces podemos decir que esta sería, vamos a rechazar esta hipótesis, ya que sería, los datos pues no parece un patrón normal. Como podemos ver, pues tenemos patrones que se encuentran fuera de lo que vendría siendo el rango que nos tenemos previamente visualizado. Nos vamos de nuevo por nueva cuenta a lo que vendría siendo estadística básica, nos vamos a prueba de normalidad para determinar el índice de masa corporal, que sería el último dato. Generamos la gráfica, aquí podemos ver que se encuentran todos los datos dentro de lo que vendría siendo una línea recta, muy cerca, muy pegados. Nos vamos a lo que es la gráfica, gráfica de probabilidad simple, le damos a índice de masa corporal, le damos a aceptar, y pues nuevamente, ¿no? Podemos ver que todos los datos se encuentran dentro del, muy pegados al rango, pero se encuentran dentro de la línea, dándonos un valor de P de 0.261, que sería el valor de Anderson-Darling. Tenemos la media, nos genera la desviación estándar y pues todos los datos. El único dato que se encuentra fuera, o que encontramos parámetros fuera, sería en lo que es el pulso. Pero eso ya es debido a que el pulso se puede o se mantiene dentro de cierto rango, y es más probable tener patrones más similares. Entonces por eso la información se nos acumula. Como podemos ver, nos genera la gráfica de puntos y hace que los datos se salgan, ¿no? Pero pues como previamente decía nuestro ¿dónde está? Ok, los valores atípicos los identificamos, rechazamos la normalidad si existe más de un valor atípico. Entonces nos vamos a por acá y vemos que hay uno, dos, tres, probablemente tres valores atípicos. Entonces yo considero que hay que rechazar la normalidad, este, porque podría ser un valor que se encuentra fuera de los parámetros y puede tener un efecto no importante. Los demás, por otra parte, se encuentran dentro de lo que vendría siendo una línea recta, o siguiendo tendencia hacia una línea recta como previamente, ¿no? Los puntos no caen razonablemente cerca de una línea recta, o los puntos no muestran. Eso sería una distribución que no sería normal, o lo que llamaríamos atípica, ¿no?
Entonces, esto sería la evaluación de la normalidad y pues básicamente sería todo de mi parte. Eso sería la actividad número uno de la unidad número 3 de estadística inferencial uno, impartida por el profesor Juan Morales Ibarra. Entonces era todo. Muchas gracias.